Bienvenidos. Damos paso a la presente exposición denominada La excepción de Namibia. Muchas gracias. ¿Cuál fue el contexto político y jurídico del conflicto? Sudáfrica ejerció potestad jurídica y administrativa con respecto al territorio denominado como África Sudoccidental desde que finalizó la Primera Guerra Mundial, recordando que dicho territorio fue colonia alemana hasta antes de haber sido pronunciado el Tratado de Versalles en 1918. Sin embargo, dichas potestades le fueron revocadas por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año de 1967. Todo ello contenido en la resolución 2145-31, dado que Sudáfrica no cumplió con los objetivos y obligaciones del mandato que le fue conferido a efectos de las potestades en comento. ¿Qué normas del derecho internacional se aplicaron al caso? Bueno, en este caso fue aplicado el artículo 43 del Reglamento de la Haya, referente a las leyes y costumbres de la guerra, especialmente sobre el restablecimiento del orden público y la vida civil, el respeto a las leyes locales y la protección de la población. El artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la continuidad de la legislación penal, la potestad de la potencia ocupante, los tribunales del territorio ocupado, así como los casos en que es válido interponer el estado de excepción, recordando que el derecho humanitario internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, además de la libre determinación de los pueblos y la soberanía, fueron tópicos esenciales y fundamentales. ¿Qué función tuvo el sistema jurisdiccional o no jurisdiccional de la ONU? Tuvo una función primordial el Consejo para África Sudoccidental, quien posteriormente fuera denominado como el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, a la luz de los siguientes hechos. En el año de 1967, por conducto de la Asamblea General, es creado el Consejo para el África Sudoccidental, todo ello con fundamento en la resolución 2248-S-B, nombre que sería modificado posteriormente por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, con fundamento en la resolución 2372-31, emitido con fecha del 12 de junio de 1968, como muestra del deseo de la sociedad que habita en dicho territorio. En la resolución 2248-S-B se facultó al Consejo la responsabilidad de administrar el territorio mientras tanto fuera posible la configuración de un nuevo Estado libre y soberano, en consecuencia independiente. En ese orden de ideas, entre las facultades concedidas al Consejo se encontraban las funciones de Estado legislativas, administrativas y jurisdiccionales. Dichas facultades fueron obstruidas por las instituciones creadas durante el mandato conferido a Sudáfrica. Se respetaron los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención. Definitivamente no, dado que hasta antes de ser pronunciada la resolución 2248-S-B en 1967, la población del territorio ocupado fue víctima de distintos hechos ilícitos y por consecuencia contrarios al derecho internacional y al respeto de los derechos humanos, los recursos naturales y la libre determinación de los pueblos. Posteriormente, al ser pronunciada la resolución 2372-31 del 12 de junio de 1968, la potencia ocupante incurrió en desacato a las resoluciones emitidas por el Consejo. Cabe señalar que dicho desacato obedece a los intereses particulares de dicho Estado, dado que pretende continuar con la explotación de los recursos naturales en detrimento de la población, a quien se le ha mantenido marginada de los beneficios económicos derivados de la explotación de los recursos naturales y la explotación laboral a la que eran sujetos los habitantes de Namibia, a ultranza de los deseos colonialistas del gobierno en comento. Además de lo anterior, como política de Estado se implementó el apartheid, otro elemento que definitivamente fue pernicioso. ¿Hubo alguna sentencia, resolución u observación importante por parte de la ONU? Por supuesto, como se comentó anteriormente, tenemos los precedentes de las resoluciones 2248-S-B y la resolución 2372-31, además de que, cabe señalar, sentaron precedentes de jurisprudencia internacional.
a la luz de que Namibia fue declarada como territorio internacional bajo el cobijo de las Naciones Unidas, en este caso representadas por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. Por consiguiente, el desacato de Sudáfrica a todas luces constituyó una ocupación ilegal del territorio. De ahí que el caso se denomine como la excepción de Namibia. Para finalizar, daremos tratamiento a la siguiente pregunta detonadora. ¿Cuál es la relevancia de este caso para entender el papel de las fuentes del derecho internacional? Bien, estos hechos, que sin lugar a dudas fueron negativos dentro del pleno siglo XX de la humanidad, reflejan una ocupación ilegal del Estado de Namibia por parte de Sudáfrica. La Corte Internacional de Justicia se pronunció bajo la directriz de los derechos de los ciudadanos, quienes se encuentran ocupados de forma ilegal por un gobierno extranjero. Todo ello bajo el cariz del principio ex injuria ius non oritur, que se pronuncia sobre aquellos actos contrarios al derecho internacional, mismos que no pueden tener efectos legales por parte del infractor. En consecuencia, el otorgar reconocimiento a los actos ilícitos facilitará su perenidad o su permanencia continua. En consecuencia, solo beneficiarían al Estado que ha actuado al margen de la legalidad. Ya para cerrar, recordemos que estos hechos sentaron precedentes de jurisprudencia. Además de lo anterior, otras fuentes del derecho internacional coadyuvaron, como lo son la costumbre, la prevalencia del Estado de Derecho, la libre determinación de los pueblos, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina.